Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí desde la Ciudad de México con un calor canijo. Canijo. O sea, no tengo playa, no tenemos playa, no tengo alberca. O sea, nada más tengo un abanico. Hoy estoy conectada con Carlos Cach, que está en Argentina y él allá tiene frío. Está así bien arropadito y yo estoy aquí que me muero de calor. O sea, cómo las distancias cambian, ¿verdad? En hora, en estación. Bueno, ya me estoy muriendo de calor. Ahorita van a ver a Carlos, está bien tapado. Y bueno, este es el preámbulo para entrar a Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, mi nombre es Odette Marcain, soy psicoanalista. Y bueno, pues acuérdate, mis redes sociales son CEPAP, aquí está abajo, CEPAP, Centro Psicoterapéutico en Facebook, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y en Creativarte-YouTube, para que nos sigas, compartas, nos des like o dislike, pero luego le quites el dislike y le pongas like. O sea, ¿no? O sea, comentarios, lo que tú quieras. Y bueno, como ya te dije, estoy con el doctor psicoanalista Carlos Cach. Hoy vamos a hablar sobre neurosis en los niños, entre lo normal y lo psicopatológico. Bueno, como les digo, él es de Argentina, se está abriendo, perdone, es que, a ver, él es doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, ex profesor adjunto de Clínica de Niños, Adolescentes y ex profesor titular de Psicopatología Infanto-Juvenil por la Facultad de Psicología de la misma Universidad de Buenos Aires, ex profesor titular de Clínica de Niños y Adolescentes de la carrera de Psicología en la Universidad de Belgrano. Actualmente es director del programa de extensión en atención de niños privados del cuidado parental de la Facultad de Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de carreras de especialización y maestría en las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata, Tucumán y Rosario. Es autor de Síntomas en los niños, Neurosis infantil y Neurosis de angustia por la editorial Eudeva y es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y bueno, pues como se darán cuenta, pues tiene una extensa trayectoria, sobre todo en lo que es el camino con los niños, ¿no? Con los niños, con los padres, con los adolescentes, o sea, todo lo que tiene con lo infanto-juvenil, o sea, todo esto. Y bueno, pues como les decía, hoy vamos a hablar sobre la neurosis en los niños, que yo siempre aprendo mucho cada vez que tengo una conversación con Carlos, entre lo normal y lo psicopatológico. Hola Carlos, bienvenido, muchas gracias. Bueno, gracias a Odette por invitarme. Es un placer estar en tu programa y hablarle a tu público. Y al tuyo. Y al mío, es cierto, Sí, exacto. porque llega muy lejos esto. Sí, sí. Así es. Adelante, Carlos. Bueno, la palabra, la idea de neurosis infantil es la primera idea que surge desde el psicoanálisis para nombrar los síntomas que tienen los niños que están en lo que podemos llamar el campo de la normalidad. Hasta Freud
la psiquiatría, lo poco que había de psiquiatría infantil, se ocupaba de niños muy graves, deficientes mentales, niños psicóticos, con problemas de desarrollo. Pero con Freud se introduce, a través de los pacientes adultos, el descubrimiento de que la neurosis de los adultos tenía su origen en la propia infancia de los pacientes adultos, y eso que habían vivido esos neuróticos adultos cuando niños, bueno, Freud empieza a investigarlo y así va a hablar de lo que se llama una neurosis infantil. Digo dentro de la normalidad porque podríamos decir en términos generales que todos los niños con una familia donde hay padre, madre, con estabilidad, con cierta estabilidad dentro de las vicisitudes de la vida, pero que han podido proteger a un niño en sus primeros años de desarrollo. Todos los niños que han atravesado por esa etapa, por ese proceso, en algún momento entre los 3, 4, 5, 6 años, desarrollan un tipo de síntomas que tienen que ver con un momento de su armado como niños, como personas. Los psicoanalistas decimos un momento de su estructuración psíquica que atraviesan todos los niños, necesaria e inevitablemente. Por eso es que decías en el título, entre lo normal y lo psicopatológico. Es decir, que un niño normal, debemos decir, atraviesa inevitablemente, porque así es la vida, por pérdidas, por frustraciones, por sufrimientos, por angustias, por conflictos, por ambivalencias con las figuras parentales, con su propia vida, que implica que el niño está haciéndose como personita. Y en ese proceso hay conflictos, angustias y problemas de diverso tipo y de diversas facetas. Esto es una idea que en principio quisiera dar, porque un niño que no tenga estas variaciones donde muestre sus conflictos, sus sufrimientos, sus caprichos, sus angustias, sus dificultades, que entraremos en detalle, digamos, un niño que sea demasiado normal, vamos a decir así, es un niño que hay que sospechar que está enfermo, justamente. Un niño demasiado adaptado, que no trae problemas, que no da trabajo, que está muy adaptado a lo que los padres esperan de que no les dé trabajo, ese va a ser el niño que tiene problemas. El otro es un niño que está vivo, y la vida bulle dentro de sí y presenta este tipo de dificultades con las que los padres tienen que lidiar. Es así. Perdón, nada más tantito. ¿Dijiste de qué edad a qué edad presenta esto, lo normal? 3, 4, 5, 6 años. Comienza a los 3, 4, no es estricto los años, pero entre 3 y 4 y hasta los 5, 6, 7 es el periodo de tránsito de lo que podemos llamar neurosis infantil. Síntomas de neurosis infantil. En ese sentido, decimos que todo niño atraviesa por esa etapa y es inevitable con los síntomas y que en muchos casos tienden a pueden tender a una curación espontánea, a una curación por su propia evolución. Es un momento de la evolución psíquica de un niño. Y en muchos casos
puede ser perfectamente una etapa que tienda a superarse, no sin altibajos, pero tienda a superarse espontáneamente. Esas fueron las primeras ideas de los psicoanalistas de niños que empezaron a ver niños con problemas que requerían algún tipo de atención. Eso no quiere decir que los niños que yo digo del lado de la normalidad como neurosis infantil no necesiten ocasionalmente alguna atención, alguna ayuda, orientación a los padres, alguna intervención con el niño. Eso puede ir también, ser necesario. Pero no estamos ante riesgos de sufrir, no estamos ante riesgos de problemas graves en la personalidad del niño. Sí de sufrimiento y de conflictos y de angustias, pero no está en juego el ser del niño como puede estarlo en otros casos. Por eso es que hago muy bien esa diferencia. Ajá. Ajá. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está atravesando normalmente el niño en esa etapa? El niño ha atravesado antes de los 3, 4 años etapas de bebé, donde ha dependido de la madre, de los padres, ha ido desarrollándose lentamente, ha adquirido la marcha, ha adquirido el lenguaje, ha hecho un desarrollo como niño y una entrada en el mundo de los niños y de vínculo con los padres ya como una persona total, ¿sí? Ya se esboza un ser con sus propias características. Pero toda esa etapa ha sido, por decir así, bien contenida por la vida familiar. La madre ha podido cumplir sus funciones, el padre también, en el sentido de protección, de ayudarlo a crecer, etc. Esto dentro de la neurosis normal. Dentro de lo que llamamos neurosis infantil como una etapa normal. El niño que llega a esa etapa es porque ha atravesado las etapas anteriores sin graves perturbaciones. Ni de él ni de la vida familiar. Ajá. Porque justamente esto puede ocurrir, que en los primeros años, hasta los 4, hayan perturbaciones de la vida familiar importantes y que ya marquen la vida afectiva del niño. Por supuesto, siempre hay algunas dificultades que van a quedar de alguna manera, pero no obstante ello, el niño llega a esta etapa en que ya se diferencia de la madre, reconoce al padre como una figura, la figura paterna como alguien diferenciado de la madre, que tiene para ofrecerle otro tipo de vínculo. No importa si es el padre real o es otra figura, no importa, es que hay una figura tercera que introduce en la vida del niño los valores de la cultura, del futuro, el estímulo a crecer, el estímulo a desarrollarse, y le brinda una alternativa al vínculo primario de mucho apego que ha tenido con su madre. Por supuesto que esta función también la puede cumplir una madre. Eso no, una madre que quiere un niño sola, por distintas razones, cumple ella las dos funciones que yo estoy señalando. No es imprescindible que esté la figura real del padre. Pero lo que pasa es que como los estudios psicoanalíticos de estas cosas comenzaron en los primeros años del siglo XX, bueno, el modelo de la familia tradicional fue un esquema prototípico con el que se pensaron estas cosas. Pero hoy, en esta etapa del siglo XXI, bueno, las formas familiares han variado y cambiado mucho, y entonces lo que estoy describiendo corresponde ya no solo a las personas padre-madre, sino a funciones que pueden ocupar distintas figuras humanas. ¿Sí? Esto para aclararlo. Pero lo que sí es importante es que hay una función que opera
introducción de la cultura, de la ley, de las pautas, de que no todo es posible, y que le brinda al niño al mismo tiempo, en su organización psíquica, la marca de una perspectiva de crecimiento de cuando sea grande. Algo así como que le introduce en la vida que lo ayuda a separarse del vínculo temprano apegado a la madre, y lo ayuda a abrirse al mundo. Por supuesto que sigue estando las figuras maternas y paternas de contención y de que un niño necesita, pero ya tiene abierto la vida y el mundo, y entonces los niños entran en la escuela, aprenden, hacen deportes, tienen relaciones con otros niños y se abren al mundo y a la vida. ¿Sí? Entonces, es una etapa en la que el niño atraviesa entonces la relación de 3, porque es muy importante pasar de 2 a 3, de la relación con la madre a una relación con un tercero que tendría que ver con la figura paterna. Estoy siendo esquemático, obviamente. Y o el tercero puede ser la escuela si es que no hay padre. puede ser la escuela, puede ser la cultura, distintas, por distintos lados. Exactamente. La propia madre puede cumplir esa función. Es si el tercero, ok. Exactamente. Es decir, que introduce un límite en el vínculo temprano madre-hijo. Un límite, algo que requiere separación y apertura a otra cosa. ¿Sí? Ajá. Todo ese proceso implica para un niño sufrimiento, implica pérdidas, angustias, pero lo que pierde y el costo que eso tiene como ganancia que crece como personita autónoma y diferenciada. ¿Sí? En esto también los padres tienen que acompañarlo y ayudarlo. ¿Sí? En los primeros años del psicoanálisis se pensó este proceso sin pensar en el papel de los padres reales. Se pensó como la evolución del niño independientemente del vínculo con los padres. Bueno. Así que me acuerdo que en otra conferencia que tuvimos decías que en un inicio no se pensaba a los padres, eran como los niños solos, ¿no? Exactamente, se sabía que estaban los padres, pero no se tenía pensado, obviamente que estaban los padres, y los padres en el niño se incorporan como figuras. Esto es parte del niño que ya estamos llamando neurosis infantil. Ha incorporado las figuras padre-madre, pero lo que ha ampliado los estudios psicoanalíticos por muchos autores y muchos estudiosos es el papel real de las figuras parentales. El papel efectivo que cumple la madre con su propia historia, que cumplen los padres, el padre con su propia historia, la historia del vínculo entre los padres, la propia infancia de los padres, porque los padres son padres porque han sido primero hijos. Entonces, en su propia historia influye en cómo pueden ser, en las dificultades que encuentran en asumir la función de madre y la función de padre. Eso amplía para entender al niñito que estamos describiendo. O sea que no está aislado, no solo no está aislado, sino que está influenciado por la interacción con los padres y por lo que los padres le transmiten. Eso es así. Pero hay un momento con todo este bagaje en que el niño llega a una edad en que pasa a tener sus propios problemas. Sus propios problemas internos, intrapsíquicos, decimos los psicoanalistas, que ya no dependen del vínculo con la madre o con el padre directamente o con las etapas anteriores del desarrollo. Ya tiene sus propios síntomas y sus propias dificultades con la vida. Primer punto. Los miedos infantiles sería un primer ejemplo claro del tipo de síntomas neuróticos que tienen los niños. Los más clásicos y por donde se empezaron los estudios. Los miedos infantiles, las llamadas fobias infantiles. Que son normales, que todo niño atraviesa desde más pequeño y pueden
volverse muy especiales y específicas en esta etapa que yo llamamos neurosis infantil. Esa sería como un prototipo de los síntomas neuróticos infantiles. Por ejemplo, Carlos, en este sentido de los miedos, ¿no? Porque a los padres, eso sí me he dado cuenta que les afecta mucho ver que sus hijos tengan miedos, Así ¿no? es. ¿Cómo por qué? ¿Por qué les da tanto miedo a los padres ver que sus hijos tienen miedo? ¿Tú por qué lo crees? Por muchas razones, por muchas razones. Eh, puede ser porque sufran por el niño, porque no encuentren la manera de calmarlo, porque les cueste soportar el periodo de miedos que el niño tiene. Es muy importante cómo los padres sobrellevan los síntomas de los niños, lo que les pasa y pueden tolerarlo sin desesperarse, ayudarlos a los niños a calmar esos miedos, pero también implica darles tiempo a los niños a que los vayan superando. Puede ser que sean padres con sus propios miedos y entonces ver los miedos en los niños los desespere, porque no, así como no pueden cambiar los propios miedos, tienen miedo del destino del niño, de que eso sea muy grave, ¿sí? Puede ser padres que no tengan disponibilidad personal para bancarse un niño, porque ser padres implica muchos esfuerzos, implica muchas compensaciones y gratificaciones por el deseo de ser padres, el deseo de madre y el deseo de padre. Convertirse en padre es todo algo que implica un proceso psíquico personal, pero pero madres o padres que tienen niños y no tengan la disponibilidad personal que un niño requiere para acompañarlos. Entonces, también les cuesta soportar los miedos infantiles. Entonces, tienden a callar a gritos mediante la educación. Porque uno de los problemas que hay en esta etapa que yo estoy señalando es que los padres, al mismo tiempo que contienen al niño, lo crían, le dan amor, le abren a la vida, también lo tienen que educar. Esa es otra de las funciones de los padres. Claro. Los padres tienen que auspiciarle la vida y también tienen una función de prohibirle y obligarle cosas, ¿sí? Junto con el amor. Entonces los padres también tienen responsabilidades de lo que es, vamos a decir así, incorporar al niño a la vida social, cultural, etc. ¿Sí? Entonces los padres, si bien brindan amor, estímulos, deseos, etc., juegan, también tienen función de decir esto no, esto sí, esto no se puede. Le introducen al niño pautas de la vida que introduce la educación. Bueno, históricamente, cuando surge el psicoanálisis, las educaciones tradicionales eran muy rígidas, eran muy hasta violentas con los niños, y el psicoanálisis, una de las grandes contribuciones que hizo a la crianza infantil, es a aflojar la severidad educativa, aflojarla y comprender que un niño necesita también expresarse con libertad, con sus propios deseos, inclusive con sus propios conflictos. ¿Sí? Perdón, ¿me escuché bien? Que dijiste que al inicio los psicoanalistas eran severos con los niños o los maestros. No los psicoanalistas, no, al contrario. Okay. La educación del comienzo del siglo XX, okay. Clásica, tradicional, Sí. era severa, era estricta, era dura. Era dura. Y hasta hace no muchos años esto, y eso coexiste todavía en el mundo contemporáneo en ciertos lugares, obviamente. El psicoanálisis contribuyó a aflojar eso, pero también a reconocer la importancia que tiene que los padres transmitan valores educativos y criterios educativos que son necesarios para todo niño, ¿sí? Pero sobre todo transmitió el reconocimiento del niño como un sujeto autónomo y por derecho propio. El niño no es un objeto
del adulto a domesticar, a educar a la fuerza. Es un sujeto en crecimiento. Y reconocer eso es uno de los grandes avances que el psicoanálisis ha contribuido a la humanidad, en el sentido de reconocer a los niños que el niño no es una mera etapa para llegar a adulto. No, el niño tiene su propia entidad en la época de crecimiento. Es un sujeto que se está armando y eso requiere cuidado, respeto, amor, encauzamientos, tolerancia, etc. Eso es un gran aporte que ha traído el psicoanálisis, a liberar, digamos, el psicoanálisis ha contribuido a liberar las costumbres, ¿sí? No hacer, no hacer un liberal, no abrir, digamos, no se puede quedar a un niño en una libertad absoluta, eso no existe. No. Es un ideal irrealizable. Pero sí al liberar y permitir que la expresión del niño como ser humano tenga toda la libertad de ser reconocida. Eso sí es importante, ¿sí? Y esto ayuda a los niños y ha ayudado a los padres en sus funciones y a no tomar los problemas de los niños como malas costumbres, como mala educación. Ha ayudado a que los padres entiendan que los niños son personitas que están atravesando cosas de la vida, como todos. Como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, perdón. Adelante. Sí. Ya ves que yo tengo una nieta, ¿no? Y va a cumplir 3 años. Entonces ella vive en el estado de Veracruz con su mamá y vienen aquí a la casa con su mamá y ella, no sé, cada 2, 3 meses, ¿no? Entonces ya sabe que tengo aquí mi consultorio, ¿no? Y entonces esta última vez, pues ya como dices tú, ya está más separada de la mamá, ya juega más conmigo, ¿no? Entonces me dice Tita, Tita, un día antes de que se fuera de regreso a Veracruz. Tita, sí. Tita, ya mañana me voy, vamos a jugar a tu consultorio, Tita, vamos a jugar a tu consultorio. Ya ubica que yo tengo un consultorio, ¿no? Sí. Entonces, te voy a comentar que un día antes habíamos jugado aquí mismo, ¿no? Que aquí tengo sus juguetes, tengo sus cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la habitación donde está mi hijo y todo, pues ya no cabe tanta cosa, ¿no? Entonces, un día antes estuvimos jugando y ella dice, en el juego dice, cállate, ¿no? Y yo, sí, cállate, le decía a los juguetes, ¿no? A los muñecos, no, o sea que. Y entonces sus papás dicen mucho, cállate, ¿no? Entonces ella dice, cállate. Entonces claro. Oigo que la mamá le dice a mi hijo que no diga cállate, ¿no? Entonces dice, no digan cállate. Y se queda así seria. Ok, silencio, Tita, ¿no? Y luego, al rato vuelvo otra vez con el cállate. Y entonces le digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a cerrar la puerta porque tus papás se meten en donde no les toca, ¿no? Entonces, ya que cerré, ya aventó, dijo, cállate y todo, ¿no? Y al día siguiente, cuando me dice, tita, ya me voy mañana, que no sé qué, vamos a jugar y no sé qué tanto, me dice, estábamos con la puerta abierta. Entonces agarra y se para y cierra la puerta, ¿no? Y me dice, tita, te quiero contar que mi mamá, esto, y mi papá, esto. Ok, mi amor. Está bien, mi amor. Bueno, no voy a decir aquí lo que me dijo mi nieta, ¿verdad? Entonces, ya cuando salgo, le pregunto a su mamá, le digo, oye, ¿qué sabe
mi bebé de lo que yo hago, ¿no? Y me preguntó que qué haces. Y le dije que tú eres, doctora de la cabeza. O sea, de la cabeza, o sea, imagínate, o sea, de la cabeza. Le digo: "Ah, okey, es que", pues, cerró la puerta y me dijo cosas, ¿no? Y luego la mamá: "¿Y qué dijo?". "Pues no te voy a decir, eso es en el consultorio, mi bebé y yo", ¿no? Obviamente se ofendió la mamá, le dije: "Ni modo, tengo que conservar la confianza de mi nieta con su tita", ¿no? Ujú. Entonces, ahí es como esta intervención que luego, tienen estos papás, ¿no? También, ¿no? O sea, Bueno, una de las cosas que muestra, dos cosas puedo tomar de lo que muestra tu nietita, que a los 3 años ya tenemos una subjetividad, tenemos un alguien que es tu nietita que tiene ya una personalidad armadita, aunque le falte todavía mucho por evolucionar, ya ella se reconoce como que ella es ella. Primer punto. Ella es ella y no es ni la mamá ni el papá. Primer punto. Y eso muestra la precocidad, que sigue siendo sorprendente a mi gusto, con que a los 3 años, en 3 años, un niño adquiere lenguaje, habla, piensa el mundo y empieza a sí, tener ideas sobre diferenciadas de un montón de cosas y sí, preguntas sobre un sí, montón de cosas. Y, y sorprende esa precocidad de sí, surgimiento de una subjetividad autónoma, ¿sí? sí, Eso ya muestra que, más allá de que los padres hayan sido más o menos severos, no importa, es una niña que se ha constituido como tal, y eso ya es salud psíquica. El segundo punto que ella te transmite es otra de las cosas que va evolucionando en los niños y en lo que yo, en la etapa que digo de neurosis infantil normal, se muestra es que los niños tienen lo que llamamos ambivalencia con los padres. Tienen amor y tienen rabias y odios. Y eso es parte del crecimiento psíquico. Quieren a los padres, pero también los padres le dan motivos para, porque lo frustran, porque no le dan todo lo que quieren, y también tienen enojos con los padres. mm, Esa ambivalencia del sentimiento es parte del proceso de crecimiento de un niño que está desde muy temprano, pero en la etapa de la neurosis infantil, el niño ya, esas ambivalencias implican el reconocimiento de que la madre es madre, el padre es padre, que la madre es una mujer, que el padre es un varón, y esto junto con la diferencia sexual. Esta es otra de las cosas que el niño adquiere en esa etapa, que adquiere la noción de la diferencia de género y la diferencia sexual, las dos cosas. ¿Sí? Que mm, hay un género masculino, hay un género femenino y que además hay algo que tiene que ver con la sexualidad, con la diferencia anatómica sexual y que está también las selecciones sexuales, que hay, para hablar de algo prototípico o más esquemático, los hombres mm, buscan, eligen a las mujeres eligen a los hombres, como esquema básico. Hoy sabemos que todo eso está ampliado y diversificado, pero ese es un esquema básico sobre el cual se va a armar muchas diferencias posibles. Pero hay un ujú, esquema básico que todo niño va a aprender, que es padre y madre, y la noción de familia. ¿Sí? Porque la noción de familia es una noción que está en todos los niños, más allá de las formas que tenga la familia. ¿Sí? Yo que he tenido la posibilidad de atender niños privados del cuidado parental, que han sido abandonados, que han estado en hogares, que han sido maltratados o que han sido descuidados, en esos niños la idea de familia está presente como una aspiración. ¿Sí? O sea que como una idea simbólica, imaginaria de campo en que un niño puede crecer y ser cuidado. Eso es básico. El niño que llamamos con neurosis infantil ha tenido todos esos cuidados y todas esas protecciones
con todas las alternativas inevitables que implica la vida, que es sufrimientos, enojos, ambivalencias, como yo estoy señalando. Ok. ¿Sí? Ujú, ujú. El niño que llamamos neurótico normal es un niño que tiene muchas facetas, contradictorias al mismo tiempo. Puede ser muy tierno y amoroso y puede ser cruel con el hermanito o con un animalito, ¿sí? Puede ser amoroso con la madre y en otro momento odiarla y hacer una pataleta o un gran capricho y decirle te odio, sos la peor mamá del mundo. Puede tener sentimientos de mucho miedo y al mismo tiempo ser osado y valiente y no tener miedo a ciertos peligros, ¿sí? O sea que es un niño que presenta muchas facetas contradictorias al mismo tiempo. O sea que la ambivalencia es código de salud. La ambivalencia es código de salud y las contradicciones es código de salud. Sí, o Este, sea, la escisión, Sí, la escisión, la disociación, la coexistencia de corrientes psíquicas y afectivas contrarias al mismo tiempo. ok. A veces predomina una, a veces predomina otra. Y esto Pero es perdón, de la neurosis infantil, esto vendría siendo desde las mismas edades que tú dices. exactamente. Ah, ok. Esto vale para niños más pequeños también, pero en la etapa que yo estoy señalando es una etapa en la que el niño adquiere conciencia de que de la diferencia entre el padre y la madre, de la diferencia sexual, es el niño que empieza a preguntarse por el origen de los niños, por cómo se conciben, por el origen de su propio nacimiento, porque es un niño que ya es suficientemente grande para saber que él fue bebé y que esa etapa ya la perdió. Es un niño que se pregunta por la muerte, por la vida y la muerte. Es un niño que tiene teorías sobre el origen del mundo y de los seres humanos. Ya es un niño que se pregunta por la vida. Ujú. Por eso aparecen las grandes preguntas infantiles, la curiosidad infantil. Todo eso es el niño que estamos hablando, que en esa etapa llega a su máxima expresión. No es que no estuviera antes, pero en la etapa que estoy señalando es una crisis especial porque tiende a, eh, tiene una relación ambivalente con el padre y con la madre, el varón o la niña, ¿sí? A Ajá. veces prefiere a la madre en oposición al padre, a veces prefiere al padre en oposición a la madre. Esa relación diferenciada es lo que marca esta etapa, Ah, ok. ¿sí? Ujú. Que implica, y a eso voy también, como es una etapa de transición, puede implicar síntomas variados, miedos, fobias, que serían miedos más agravados, obsesiones, ¿Cómo violencia, cuáles? Obsesiones como cuáles. ideas fijas que no puedan evitar sacarse de la cabeza, conductas rituales que tienen que cumplir para sentirse tranquilos, que son todos modos de calmar las angustias que tiene un niño en esa etapa. Puede tener momentos violentos en la conducta, estar agresivo, estar negativo con los padres, oposicionista, puede tener dolores, enfermarse tener algunos problemas corporales y físicos, puede tener momentos en que le cueste los aprendizajes nuevos que tiene que emprender, porque está en la etapa de empezar la lectoescritura y puede tener un traspié en esa etapa. Digamos, puede presentar distintos momentos de detención en el desarrollo, vía estos síntomas, que se llaman, pero que no son síntomas fijos, son transitorios porque tienden a desaparecer. Pero lo que ocurre es que en el momento que lo tienen son agudos y que implican mucho sufrimiento. Ujú. Pero son transitorios, no quedan como algo fijo que espontáneamente no evoluciona.
porque si los padres saben contenerlo y saben acompañarlo y hay una buena dinámica ahí en la vida familiar en general, tienden a ir desapareciendo. Pero son traspiés que el niño tiene en su etapa de crecimiento y desarrollo. Por eso digo, eso es parte de lo que llamaríamos normal. Puede ser inquieto, hiperactivo, puede tener problemas de sueño, pesadillas a la noche, puede tener problemas con la alimentación y rechazar ciertos alimentos por una etapa. Quiero decir, puede tener problemas variados, pero que se caracterizan por ser transitorios. Ahora, en el momento que los tiene un niño, no sabemos que son transitorios. Exacto, es lo que iba. Exactamente, no lo sabemos, pero el conocimiento de la evolución infantil, sabemos que hay síntomas de esa naturaleza que pueden requerir atención, pueden requerir una atención, pero no implican todavía patología psíquica en el sentido estricto. Son traspiés, momentos de detención que pueden superarse con ayuda del ambiente y una ayuda a veces al propio niño. Ok, porque ¿te acuerdas que más o menos te comenté de una niña que recibí aquí en el consultorio, ¿no? Que tiene 4 años, cumple 5 en 1 mes, 2 meses. Y el hecho de buscar la ayuda de los papás fue que los papás se separaron hace un año se separaron, ¿no? Y en este año ella ha ido intensificando la angustia de separación, ¿no? Entonces, le genera muchísimo miedo esto, darse cuenta, como dices tú, ¿no? El darse cuenta de que sus papás ya no están juntos y que ella ya no tiene que, yo lo que pienso, ¿eh? Que tiene que dividir el amor entre ambos, ¿no? Entonces, en la última sesión me dijo que con quien más pelea es con su mamá, ¿no? El papá, con el papá va los fines de semana, ya sabes, ¿no? Como que el papá tiene el tiempo de los juegos y la Claro, mamá la educación, así ¿no? es. Entonces la mamá está de lunes a viernes y sábado y domingo va con el papá y ahí son juegos. Y entonces con la mamá hace estas rabietas. Le grita, le dice que la odia, que quiere ir con su papá. Luego, tiene muchos miedos, ¿no? Tiene miedo a que los juguetes, no puede dormir porque piensa que los juguetes se van a despertar y van a empezar a hablar. Y no le gusta dormir con la puerta abierta porque le da miedo y tiene que dormir con su mamá porque si no está su mamá, no puede dormir, ¿no? Ujú. Y una de las causas por la que vinieron fue porque en una ocasión gritaba que odiaba a su mamá, que se quería ir con su papá, que quería que estuvieran juntos. Y la mamá, como vende cosas en las escuelas en las tardes, pues la deja con los abuelos maternos. Ajá. Y, y la escena fue que la hija se empezó a desvestir toda y a gritar que la odiaba y que se quería ir con su papá. Esa fue la razón de Ujú. la consulta. La ¿Qué, mamá, ajá, dime, qué edad tiene? va a cumplir 5. Ajá. Sí, entonces. La mamá refiere que esto que tú dices, o sea, ¿por qué le da tanto miedo dormir con la puerta abierta? ¿Por qué le da tanto miedo dormir ella sola? ¿Por qué le da miedo que los muñecos no pueda dormir porque los muñecos se van a despertar? ¿No? Y esta cosa de que a veces en la madrugada le llama al papá para que vaya a la casa un rato con ella, Ujú. ¿no?
Bueno, pero esta niña, más allá de cómo sea la madre con ella y cómo sea el padre, ha vivido la separación de los padres de modo traumático. Eso ha sido algo traumático para la vida de esta niña. Y esto es parte de lo que hay que pensar en la vida infantil. Hay vivencias que se llaman traumáticas. Esta es muy clara porque es la separación de los padres, pero hay otro tipo de vivencias que, que toman la forma de traumas, de vivencias intensas que dejan marcas fuertes, y con eso va a tener que ver también lo que estoy llamando la neurosis infantil normal. Hay un momento en que algo hace crisis en el niño con mucha intensidad y lo llamamos una vivencia traumática. En este caso, la vivencia traumática fue desencadenada por la separación de los padres, ¿sí? Real, porque se separaron, y seguramente para ella es como que el universo se le partió, ¿sí? Y debe tener su teoría sobre quién es culpable de esa separación. Mamá. Por ahí piensa que es la mamá la que le echó al papá, por ahí es verdad, por ahí Sí, sí, es verdad. podría serlo, bueno, pero ella reacciona a eso con mucho odio y mucho dolor, porque todo lo que me describes es que es una niña que está con un gran dolor porque siente que la han privado de algo que tenía, que era la unión de la mamá y el papá, que los niños se imaginan que es una unión que nunca se va a romper, y cuando son más pequeños más todavía, si es que han vivido esa unión, ¿sí? Yo atendí un niño hace muchos años que tenía ataques de furia en la escuela, un niño muy inteligente, cuyos papás se habían separado hacía 1 año y medio, más o menos, que me dijo en una media lengua que todavía hablaba, me dijo así, tenía 6 años, me dijo: a mí lo peor que me pasó en la vida fue que mi mamá y mi papá se separaran, hablando así. Y fue muy tierno, porque eran padres que le habían dado mucho amor, eso no estaba en duda, pero para él había sido lo peor que le pasó en la vida, ¿sí? Sí. Esa separación es, como un niño, es para un niño, es traumática porque es algo que nunca imaginó que podría ocurrirle, ¿sí? En cambio, niños que han vivido con padres ya separados de entrada no tienen ese problema, porque ya los padres estaban separados antes de que él nazca o al poco tiempo de nacer. Pero para un niño que ha sido criado con una imagen de familia, padres unidos, esa desunión es un shock. Es un shock que le explica, bueno, que la vida, las uniones no son eternas, que lo unido puede también separarse, que hay cosas que se pierden, en fin, eso al, al mismo tiempo que le da un dolor importante, le enseña algo de la vida, a veces prematuramente, demasiado prematuramente, pero es lo que tiene es lo que le toca. Porque Y el la niña, motivo, esta perdón, niña no eligió que le pase eso, fue decisión de los padres. Ella no eligió que los padres se separen. Entonces le cae de la vida y ella no puede hacer nada, es impotente para poder hacer algo con eso. Entonces está enojada porque le tocó algo que no quería que le toque. aquí lo que importa, no es como tú dices, ¿no? Ella no está sola, está con los papás. Y lo que tú dices ahí, eso por eso me interesó tanto lo que dijiste. ¿Cómo vamos a saber que es una etapa de transición? ¿No? O sea, que esto va a trascender, que no se va a quedar. Ahí tiene que ver la intervención, por ejemplo, en este caso, que te buscan a ti, o me buscan a mí, o buscan a otros los padres para la orientación. Sí, bueno, esa intervención ayuda a que sea transitorio, porque por ahí sin una intervención de un terapeuta, ese problema se fija y ya Sí, deja de ser transitorio. sí. Espontáneamente queda fijado y es donde entramos en el terreno de la psicopatología. Ahí ya. Esto que puede ser transitorio y una variación dentro de lo normal puede volverse fijo.
y quedarse instalado como un sufrimiento ya repetido que no se resuelve con el paso del tiempo espontáneamente. Y entonces ahorita ya entramos a esta parte de la psicopatología. Exactamente. Por eso Ok. hablamos de psicopatología. Digo psicopatología, se dice psicopatología, porque implica ya como una formaciones sintomáticas que se repiten, que insisten, que le traen mucho sufrimiento, que no es una sola, se combinan, pero el niño está detenido y está inhibido en un aspecto de su desarrollo personal. ¿Sí? Ok, ajá. Y ahí sí requiere una intervención ya no transitoria o de orientación a los padres, sino es un momento que hay, el niño puede necesitar una psicoterapia que puede durar un cierto tiempo, que puede ser más largo, más corto, depende eh, de, la, de la fijeza de los síntomas que tenga. Ahí, ¿Sí? por ejemplo, esa es mi duda, por eso digo que yo siempre aprendo contigo, ¿no? En esta parte, ¿no? Em, ¿cómo, ¿Cómo darte cuenta de que ya es una psicopatología en niños? Bueno, lo sabemos en cada caso. No lo sabemos de antes. Si nos vienen a ver, nos consultan por un niño que ya tiene 8 años y hay algo que le pasa Ah, que hace 2, 3 años que ocurre, ya nos damos cuenta de que espontáneamente no desapareció, que hay algo que insiste y entonces si tiene miedo, no se han ido los miedos, los sigue teniendo a pesar de estar grande. ¿eh? Hay un niñito que yo atiendo que tiene ya 9 años y todavía tiene estado de pánico cuando los padres tardan en llegar a buscarlo a la escuela. Y es un niño inteligentísimo, con mucha capacidad y con padres muy contenedores y que lo han criado en las mejores condiciones, pero él tiene un miedo que es fijado hace un año y medio, 2 años, intenso, cuando los padres no llegan a la hora que le espera. Bueno, ahí estamos con un problema que tiene él con su propia vida personal. ¿Sí? Pues ya no depende de lo que los padres hagan de más o de menos. En todo caso, es un factor, ahí los padres son un factor complementario, suplementario, pero el niño ya tiene su propio síntoma como propio de él, que no se va porque la madre se comporte de una manera mejor o el padre cambie algo del comportamiento con el hijo. por ejemplo, En niños más pequeños hay una orientación a los padres, permite que los padres corrijan algunas de sus conductas con el niño, se den cuenta y eso ayuda a que los síntomas de los niños bajen y se desaparezcan o se alivien. Pero cuando ya el síntoma, las dificultades ya están instaladas en la mente del niño, esto ya no se corrige porque los padres hagan más o hagan de menos. ¿Se entiende? Eso define una diferencia. oye, Carlos, en este caso, por ejemplo, de que los ya tienen una conducta definitoria, ¿no? Que surgió hace 1 año y medio en este caso y se quedó, ¿cómo dice? Se instaló, Se instaló con fijeza. se Sí. fijó, por ejemplo, ¿tuvo algo que ver con su medio ambiente o tuvo algo que ver endógeno o exógeno? Bueno, ¿Cómo? está muy bien la pregunta. Ajá. El ambiente siempre tiene que ver, eso no hay duda. Mm. Surge del medio ambiente, pero el niño transforma el medio ambiente y lo convierte en algo propio, que no es un calco directo del medio ambiente. En el caso de lo que llamamos neurosis infantil, el niño lo que recibe del ambiente lo convierte en algo propio y lo metaboliza. Entonces, ya no es directamente la influencia del ambiente, es lo que el niño hace con el medio ambiente. Y ahí influye sus propias motivaciones y cómo se está armando él. Y eso, cómo se está armando él como niño, es algo único que no tiene una explicación determinística.
es el niño que surgió porque es él y no es otro. O sea que el medio ambiente se transforma en el niño en algo que él hace propio. ¿Sí? Por supuesto que está el medio ambiente, pero el niño no es un resultado directo del medio ambiente, en el caso de la neurosis infantil. Pero en este caso ya es una situación psicopatológica. Yo digo decimos psicopatológica porque el niño padece síntomas que no se van, le limitan la vida, le traen trastornos, en aspectos parciales de su vida, no le complican toda la vida, pero en aspectos parciales tiene limitaciones. Ah, ok. Por ejemplo, okay. es muy ansioso, muy inquieto y no para su inquietud no cede, sus temores no desaparecen, o tienen problemas somáticos, tiene dolores, problemas digestivos que insisten y no se van, que son de origen psicológico, o tiene fobias intensas a la noche, animales, que insisten y quedan fijos. A veces se combinan todos estos síntomas que estoy señalando. Esto sería ya a partir de los 6 años en adelante. 5 o 6 años en adelante, sí, exactamente. Hasta los 5 o 6 años podemos pensar que eso puede ser algo transitorio, pero depende de la edad en que nos vengan a consultar. Los padres no vienen a consultarnos siempre cuando el síntoma aparece, vienen a consultarnos más tarde, algunos sí en el momento, otros cuando ya ha pasado mucho tiempo, y entonces lo que empezó siendo, por decir así, leve, ya quedó crónico. Esa es la diferencia entre un síntoma agudo y un síntoma que se ha cronificado. Y ahí es donde, perdón, ahí es donde entra la parte de la escucha, de la tranquilidad, de no angustiarse, de aprender a caminar los padres con ese sufrimiento, con ese dolor, con todo eso que está padeciendo su bebé, su hija, su hijo, a cierta edad y que va a desaparecer. O sea, no intensificarse con la angustia del hijo o de la hija. Bueno, ese es un tema aparte, que es cómo los padres asimilan más, menos, que el niño tenga estos síntomas. Ya no los transitorios, síntomas fijos. Cómo los padres recepcionan y se las arreglan con eso. Ese es un segundo problema. No es el primero. El primero es cómo el ambiente influye sobre el niño. Y el segundo es, una vez que el niño tiene síntomas fijos y que implican un sufrimiento que requiere una atención, cómo los padres reaccionan a eso. Ese es un segundo problema. ¿Sí? Pero antes quiero terminar de describir el tipo de síntomas. Te hablé de la ansiedad, de los estados ansiosos, te hablé de miedos fijos, te hablé de síntomas corporales, obsesiones, inhibiciones para aprender, para la sociabilidad, distintos tipos de limitaciones que un niño tiene para su vida, problemas de conducta, de comportamiento con los padres, con los hermanos, con el mundo, que son las formas en que adquiere los conflictos que el niño tiene. Pueden combinarse, a veces una cosa va con otra, no son puros los niños, ¿sí? Y en algunos casos hay niños que tienen dificultades para aprender ciertas cosas, aprender a leer, o dificultades motrices, o aprender la matemática, distintas formas de aprendizaje que tienen que hacer que se ven obstaculizadas. Pero oye, cuando esto es fijo, es que hablamos de psicopatología. Por eso estoy haciendo hincapié en que estamos ante momentos de problemas que tienen los niños que están fijados y le están complicando la existencia. Por ejemplo, ahorita me voy a regresar un poco a lo que decías de la neurosis infantil, que en este periodo de los 3 a los 5 años es un proceso normal, como por ejemplo los miedos,
o cambiar de te quiero mucho, perrito, y luego, ¡ay, cómo me caes gordo, perrito! ¿No? Y lo lastima, ¿no? Fíjate que ahorita me llevaste a cuando yo era niña, ¿no? Y a mí se me quedó, me acuerdo que cuando me hicieron el estudio psicoanalítico para entrar a un protocolo de investigación, me Ajá, preguntaron, ¿alguna vez has lastimado a un animal? ajá, Uy, dije, no, pues, ¿qué hago? Porque si no van a decir que soy psicópata, ¿no? O sea, claro, y ahorita entiendo que era normal, o sea, pero yo lo dije que sí, ¿no? Que claro. que vi unos pollitos y que, pues, yo estaba muy triste porque los pollitos se morían, ¿no? Y entonces un día los dejé afuera en el jardín y yo me quedé viendo cómo el pollito no superaba su sufrimiento. Claro, también tenía que ver lo mío, ¿verdad? Pero, Bueno, pero ese es otro punto de, no, de toma de conciencia que tiene un niño en esta etapa, que es que está la muerte, que existe algo que termina con la vida, que existe la muerte real y que existe la muerte de, por ejemplo, la unión de los padres y de la madre y del padre. Es decir, que hay muerte en la vida, que hay cosas que terminan en lo real, como puede ser la muerte de un animalito, la muerte de algún ser querido, pero también hay cosas que terminan. Entonces el niño toma conciencia de la finitud de la vida, de la finitud de la existencia, Mm, ¿sí? Que es algo con lo que tiene que lidiar. ¿Sí? mm, Tu pacientita que está enojada porque los padres, está mal, o está sufriendo porque los padres se separaron, tendrá que hacer un duelo que le llevará su tiempo de esa unión que se perdió. Eso se llama hacer un duelo, que es parte de lo que tiene que elaborar un niño en la etapa de la neurosis infantil. Por un lado, ujú, tiene que elaborar las angustias de la vida, las frustraciones, tiene que poder asimilarlas y también tiene que asimilar lo que se llaman las pérdidas. Y por eso hablo de duelos. mm. Todo eso es un paquete complejo que un niño tiene que atravesar y muestra la complejidad de la vida. Ahora, no quiero dejar de decir esto antes de que terminemos. El niño que tiene neurosis infantil en el sentido psicopatológico del término, los niños que ya sufren de algo que los podemos llamar así, aunque nunca es puro, por eso digo, los síntomas se combinan, no es diferente al niño normal. Eso es lo que trajo como gran aporte el psicoanálisis. Los enfermos mentales, para decirlo brutalmente, los neuróticos, los seres humanos que tienen problemas mentales agudos o crónicos con mucho sufrimiento, no son diferentes a los normales. Estamos hechos todos de la misma estofa. Lo que pasa que en algunos hay cuestiones que se cristalizan, se fijan y traen un sufrimiento, pero no son seres anormales comparados con los normales. Es lo mismo acentuado con un obstáculo especial que hay que ayudarlos a salir adelante. Pero son los procesos normales del ser humano que en algunos casos, o en muchos, toman forma fija, repetida, sufrimiento y que requieren una ayuda externa, ¿sí? Y que limitan la vida. Eso, como dices tú antes de que te terminemos, esto, cuando ya pasaron a esta parte de los síntomas fijos, que se vuelven crónicos, que ya llegaron a los 9, 10 años, em, obviamente la angustia de los padres es mucho mayor que cuando te traen a un niño de 4 o 5 años, ¿no? O sea, Depende. o o la angustia de los padres apenas se aparece porque hasta ahorita se dieron cuenta, ¿no? ¿No? También, exactamente. ¿No? Por eso yo te decía que ya ahí depende de cómo los padres soporten, sepan identificar el sufrimiento que el niño tiene. ¿Sí? Ahora, mi pregunta es esta, perdón. El proceso psicopatológico, cuando el síntoma ya se fijó, ¿se queda, Carlos, si no buscan una ayuda también? Y llegan a la adolescencia, como cuando hablamos del adolescente tú y yo, ¿te acuerdas? Sí, es verdad que si no han recibido alguna ayuda,
espontáneamente la vida mental se las ingenia para limitarles la vida y soportar esos síntomas. Pero eso agrava, ya se transforma la personalidad, el carácter del niño se altera para soportar esa sintomatología. Y entonces llegan a la adolescencia y todo esto recrudece. Sí, porque nadie vive con esos síntomas. Bueno, a veces permanecen los síntomas tal cual. Y en algunos casos se altera el modo de ser de un niño para soportar esos síntomas. Y entonces las cosas pueden volverse un poco más complicadas para resolverlas si no han recibido la atención en el momento necesario. ¿Sí? Oye, ya para ir concluyendo, hay algo que también me interesa mucho preguntarte, ¿no? ¿Tú has visto, porque según yo me he dado cuenta que ya también ya empiezan a analizar niños de meses y de año? ¿Sí es Sí. así? La palabra analizar es muy... O observar o ayudar. Se ayudar. ayuda a una madre con un bebé, sí. Existe algo que se llama Ah, psicopatología del bebé, hace ya muchos años, y que ayuda a reconocer problemas en los bebés en el primer año de vida, que no son de los más graves, pero que permite ya ayudar a orientar a una madre en el desarrollo del niño. Sí, se trabaja con, es un trabajo preventivo incluso, que ayuda a prevenir cosas más graves. Sí, eso existe. porque mira, tengo ahorita una pareja que acaban de ser papás y la bebé tiene apenas 3 meses. A los primeros días de nacida, pues pues la bebé es ahí donde entra esta parte de cómo el bebé, el niño, como dices tú, sorprende, porque ya no es como los niños como cuando tú y yo fuimos papás, sino que ahora los niños, o sea, son, no sé qué pasó, pero están revolucionados, ¿no? ¿A qué voy? ¿Por qué lo digo? Porque la bebé reacciona, a mí me parece que reacciona ante el estímulo de los padres de la desesperación, ¿no? La mamá cuando nació allá en Madrid, ella es mexicana y el papá es italiano y están viviendo en Madrid, allá nació y allá las enfermeras la obligaron a que tenía que darle el pecho. Y eso le generó mucha angustia a la mamá porque la bebé no quería agarrar el pecho, ¿no? Entonces la regañaron, a la mamá le dijeron, y entonces es mi paciente ella, ¿no? Entonces entró en crisis, ¿no? Entró en crisis y hace apenas ayer, antier, ya pude hablar un poco más con ella, pero a lo que voy es que a los primeros días, ¿qué será? Como a los 40 días, una cosa así, el papá tiene una personalidad obsesiva compulsiva, ¿no? Y me dijeron de una escena, él me la comentó, ¿no? De que se desesperó y le gritó a la bebé de días. Le dijo que en italiano, le dijo que estaba harto, que estaba desesperado y que ya se quedara callada, porque ya no aguantaba. Entonces le digo, a ver, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué te desesperaste así, no? Me dice, porque pues yo estoy acostumbrado a terminar mi trabajo, termino y todo que está bien. O sea, ella pues ya se le dio de comer, ya se le cambió y sigue llorando. Le digo, sí, pero ella no es tu trabajo. Ella es una bebé que está aprendiendo. Bueno, ahí estás introduciendo otro tema, Ajá. que es cómo los padres pueden
convertirse en padres y con un bebé pequeño. Eso es todo un gran desafío y que trae otro tipo de problemas, porque este hombre que reaccionó así dice, ya le di de comer, le di de beber, como si criar a un niño fuera a atender las necesidades. Y un niño necesita amor, necesita contención, necesita cariño, estímulo, juego, y él contesta como con una intolerancia enorme, porque es como si le ha costado entender que es un ser que está creciendo y que requiere mucho de él. Bueno, estás introduciendo una temática distinta a la que yo estoy abordando, que Sí. es convertirse en padres y madres, y qué implica como desafío y como demanda atender un bebé, para una mujer y para un padre, que implica un desafío especial, ¿sí? Que conmueve a los seres humanos, porque se es padre y se es madre con la historia de cómo se ha sido hijo. Bueno, ese es otro factor que está influyendo en este ejemplo. En los niños que yo estoy llamando neuróticos ya han pasado esa etapa, por eso estoy tratando de ser lo más esquemático para transmitir. Aunque hayan habido problemas en los primeros años, han dejado marcas, pero se han superado. O si no se han superado, no han quedado fijados. Han dejado alguna marca en el camino que va a aparecer, pero la nueva etapa que estoy ahí señalando, que decimos neurosis infantil, normal o con síntomas fijos, con sufrimiento, ya esas etapas han quedado atrás y el niño las ha convertido en otra cosa. Y entonces tratarlo a él implica ayudarlo al niño. Y por supuesto hacer cosas con los padres. Hay mucho que hacer con los padres cuando atendemos a un niño, pero el niño ya tiene sus propios problemas. Esto es lo que estoy tratando de señalar. Que haya que hacer más cosas con los padres, seguro, para acompañar eso. Y además para que acepten que el niño tiene sus problemas y requiere atención. Porque tener un niño con este tipo de dificultades, a los padres también les toca, les duele en el alma, les duele en su propio amor propio, porque tienen que aceptar que tienen un niño que no es perfecto, que no salió como ellos hubieran querido que salga, que no aprende tan rápido como querían, digamos, conmueve los ideales y las expectativas de los padres. Eso es parte del trabajo que hay que hacer con los padres cuando trabajamos con un niño. Oye, estoy apuntando cosas que has dicho muy interesantes, como para poder hacer algún programa, ¿no? Esto no, como porque sí, cuando te pregunté, pero bueno, estos neurosis infantil que va de los 3 a los 5 años, y ya ves que yo te hice como una observación de qué pasa de el desarrollo antes por esto que me está pasando, ¿no? Sí. Entonces, estaría padre que hiciera, si se puede, ¿no? Esto de convertirse en padres y madres, o cómo se ayuda a los bebés, no sé, porque es algo Es todo un tema de la psicopatología infantil y de la atención de los niños en el desarrollo. Los inicios del ser y la parentalidad, convertirse en padres y qué significa convertirse en padres, es todo un tema en sí mismo, dentro del panorama de lo que estamos hablando. ¿Mm? Ok. Sí. Ok, sí, porque es muy interesante, ¿no? Porque sí he sabido de algunas colegas que me dicen, es que he visto a niñas a bebés de meses y de un año. Y yo, ¿ah? Claro, Sí, sí. sí. Sí, sí, es Ah, común. Es común. Es frecuente ya poder detectar problemas en el vínculo, porque ahí lo que está en juego es algo que le pasa al niño, algo que le pasa a la madre, y hay problemas en el vínculo, en la interacción, que a eso, veces que hay que tratar. Y sí. eso hay mucho por ayudar a madres y a niños y a padres, porque bueno, es un desafío importante para criar un bebé, criar un niño pequeño. Y una ayuda es a tiempo previene trastornos mayores para el niño y para los padres. ¿Mm? O sea, para que todo esto que hablaste pueda
transitar de una neurosis normal a una adolescencia también normal, con crisis, con angustias, con todo. O sea, a enseñar y acostumbrar no acostumbrar, sino enseñar y acompañar a los padres, Sí. más que nada, ¿no? En todo este proceso de vida que Ujú. viene a ser, porque me encantó lo que dijiste, o sea, sufren los niños, se traumatizan, les duele, se angustian, lo disfrutan, o sea, tienen todo este panorama, odian, lloran, gritan, hacen berrinches, ¿no? Si todo esto lo transitan con la compañía de los padres en un panorama, digamos, desde lo más normal, ¿no? Que también a los padres les genera angustia, pero que no la sufren, Ujú. entonces no se va a convertir en una psicopatología. Digamos así. O si se convierte, hay condiciones para ayudar a superarla o tratarlas, digamos así. Sí, y si Bien. no, pues ya llegó adulto y ya se amoló la cosa. Bueno, y de adulto tendrá que resolverlo con sus propias cuestiones de la vida ya adulta y Exacto. recuperará lo que vivió en la infancia y en la adolescencia. Eso es Ok. así. Pues muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ti, espero haber Eh, sido claro y que tuve que ser lo más sintético posible, traté de ser lo más claro para un público en general, para colegas y público en general, y bueno, espero haber contribuido con lo que transmití. Y gracias a no, ti por invitarme. pues la verdad es que sí, has ayudado mucho. Bueno, a mí ya, como Bueno, siempre. me alegro. Como siempre, a mí me ayudas mucho. Y así, pues, yo comparto que a los demás también les va a ayudar. Bueno, queridos, Me alegro. amigos, ¿no? Colegas, pues aquí agradeciéndole mucho a Carlos su compañía, su trayectoria, su especialidad y lo que él sabe con respecto al trabajo con los niños y los padres, porque sí, los padres pues, necesitamos mucha ayuda, ¿no? Eh, y bueno, pues muchísimas gracias. Acuérdense, Creativarte, guión bajo, CEPAP, Carlos Cach, Odette Margain. Muchísimas gracias y hasta pronto. Buenas noches. Bye.